Contratación pública, episodio 156. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 15 de abril de 2023, episodio número 156. Episodio en el que te voy a contar la demanda de trabajos para instaladoras eléctricas, para electricistas. Pero antes, te cuento en qué he estado esta semana. Y es que esta semana he estado trabajando en mi negocio. Por fin, ya tenía ganas. Preparando nuevas propuestas, ajustando y reordenando otras. Y es que, yo no sé tú, pero seguro que a ti también te pasa. Lo más importante siempre es atender a los clientes, está claro. Por eso, y porque el día a día se nos lleva, siempre se posponen las labores del negocio, el tiempo para hacer formaciones, el tiempo para estudiar, para leer. Por eso he decidido que a partir de ahora voy a tratar a mi negocio como a un cliente más, dedicándole el tiempo que se merece. Por cierto, mi negocio, si quieres vender a la administración o mejorar cómo lo haces, luisgracia.es. Venga, vamos con el estudio de mercado. Cuando te planteas la posibilidad de hacer el esfuerzo por abrirte paso en un nuevo mercado o en acercarte a unos nuevos clientes, es conveniente conocer más sobre ese mercado o clientes, no sea que te lleves una sorpresa y acabe resultando que el esfuerzo no merecía la pena. Algo hay que hacer sin pasarse, para que no llegue la parálisis por análisis, ya que en la mayoría de los casos, solo haciendo, probando, entrando en contacto con ese mercado o clientes es como podemos llegar a saber si nos conviene o no. Por eso, y esta es mi opinión, basta con manejar los grandes números para decidir si se siguen dando pasos que nos acerquen a experiencias reales que de verdad permitan juzgar en base a hechos si algo nos conviene o no. Las instalaciones eléctricas están presentes en todas las infraestructuras, ya sean edificios y hasta carreteras. La gran mayoría de estas infraestructuras, en mayor o menor medida, requieren de un sistema eléctrico que atienda necesidades básicas o complejas. En muchas ocasiones, la entidad y singularidad de esas instalaciones dan lugar a contratos únicos para crearlas o actualizarlas, como por ejemplo es el caso de la actualización de los alumbrados públicos para instalar lámparas LED, algo que se está haciendo mucho para reducir el consumo de energía y la contaminación lumínica de las lámparas de mercurio y de vapor de sodio. También la actualización, automatización e instalación de sistemas de control en redes eléctricas antiguas. Y en ocasiones también para adecuar instalaciones antiguas a los requerimientos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002 y también para mejorar la eficiencia energética. Por supuesto, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, algo que ya empieza a sonar mucho y que sin duda irá a más. O la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, para lo que no deja de haber un run continuo desde hace ya un par de años. Y si hay trabajo para crear nuevas instalaciones, también lo hay para mantener las instalaciones existentes, desde el típico mantenimiento eléctrico de un edificio al mantenimiento de centros de transformación propietarios o las instalaciones específicas de autoconsumo basado en fotovoltaicas y cualquier otra intervención que sea necesario allá donde exista una instalación eléctrica, especialmente en edificios o lugares de pública concurrencia. Estas dos circunstancias, y entrando en detalle en la cuestión formal de la contratación pública, dan lugar a que haya contratos de obra para las nuevas instalaciones o las grandes reparaciones y de servicios para el mantenimiento de las instalaciones existentes. Bien, pues en el estudio de mercado que te presento he analizado tanto las nuevas instalaciones como los mantenimientos. Contratos que están al alcance y resultan asequibles para empresas instaladoras mantenedoras de ámbito local o provincial. Deja que te cuente de dónde han salido estos datos, aunque antes conviene que maticemos que los datos que te presento han sido obtenidos de la información que diariamente se publica en la plataforma de contratación del sector público. Desde 2018, todos los contratos públicos, sin excepción, se publican en la plataforma de contratación del sector público. Por eso es la fuente única y más fiable sobre la contratación pública en España.
Por otro lado, la plataforma de contratación del sector público es también una página web de acceso público, abierto y gratuito para cualquier persona interesada, en la que además de publicarse todos los datos y documentos de las licitaciones, sirve para presentar ofertas. En este caso, la información obtenida venía con bastante ruido. La verdad es que he tenido que depurar un poco los datos. Incluso estuve trasteando con una herramienta de inteligencia artificial llamada Relevance AI, que resultó interesante, aunque no del todo apropiada para el propósito. No es cuestión de matar moscas a cañonazos. Para evaluar la conveniencia de seguir dando pasos en este mercado, no es necesario usar herramientas de inteligencia artificial ni hilar tan fino. De hecho, ya sabes cómo los pelayos ganaban a los casinos en el juego de la ruleta, con la ley de los grandes números. Conté la historia no hace mucho. Mira, Madrid, años 90. Gonzalo García Pelayo y su familia se convirtieron en leyendas del mundo de los juegos de azar, descubriendo patrones en las ruletas de casinos de todo el mundo y desarrollando con eso un sistema de apuestas. Todo esto lo basaban en las matemáticas, por supuesto, gente muy lista. A estos los echaron de casinos, les persiguió la policía y por lo visto hasta los amenazaron de muerte. Pero bueno, ellos, claro, siguieron ahí, ¿no? Tirando con su mina, con su conocimiento, y ganaron mucho dinero y hasta les hicieron una película de Pelayos, ¿vale? Bueno, pues esta gente, los Pelayos, se apoyaban en la ley de los grandes números, que establece que conforme se incrementa la cantidad de experimentos realizados, más apuestas, más giros de ruleta, en su caso, más licitaciones en el nuestro, la frecuencia de un evento se aproxima a su probabilidad teórica. Un principio que se aplica en muchos campos. El juego, por supuesto, pero también la ciencia, la estadística y, naturalmente, como está siendo el caso ahora mismo, la contratación pública. Ley de los grandes números y el fenómeno de regresión a la media. Inglaterra, siglo XIX. Un hombre de gran curiosidad con muchos intereses, un polímata llamado Francis Galton, descubrió el fenómeno de la regresión a la media mientras estudiaba la altura de padres e hijos. ¿Qué observó? Pues que en general los hijos de padres extremadamente altos o bajos tendían a acercarse más a la altura media. Regresión a la media. Cuando se observa un resultado extremo, es probable que la siguiente observación se acerque más a la media. Un descubrimiento que sigue siendo útil en ciencia, medicina, psicología y allá donde haya estadística. Y por eso no me complico, ni dedico más tiempo del que resulta razonablemente necesario para limpiar los datos que sirven para hacer estos estudios y que han salido de la plataforma de contratación del sector público. Por esto, y también por la ley de los rendimientos decrecientes, ya que dedicar más horas o recursos a depurar los datos arrojará información más precisa, sí, aunque no tendremos conclusiones distintas. Se entiende, ¿verdad? Basta con que tengamos una idea bastante aproximada. No necesitamos una precisión de 2 decimales. Dicho esto, escuchemos lo que nos cuentan los datos. Durante el año 2022 se licitaron un total de 2.833 contratos de entre 5 y 500.000 euros sin IVA para actualizar, hacer nuevas instalaciones o mantener instalaciones eléctricas. Si dividimos los 2.833 contratos entre 50 provincias, nos salen 56 contratos por provincia durante el año 2022. Año 2022 y contratos de entre 5 y 500.000 euros sin incluir el IVA. ¿De acuerdo? En 2022, el conjunto de las administraciones públicas licitaron contratos relacionados con instalaciones eléctricas de entre 5 y 500.000 euros por un importe total de 358 millones de euros. Si dividimos los 2.833 contratos entre los 358 millones de euros, nos sale que el importe medio de cada contrato está en 126.000 euros. Bien, sigamos. Un contrato de 126.000 euros resulta asequible. Es asumible para cualquier empresa instaladora mantenedora que tenga al menos, ¿qué te diría yo?, 3 empleados y, por supuesto, una mínima organización administrativa. Y es que esta cuestión de la mínima organización administrativa no es casual. Que a una empresa le resulta asequible un contrato público depende más de su organización interna que de otras variables como la facturación, la experiencia o el número de trabajadores en plantilla. En fin, que esto no te lo lleva el gestor, por mucha voluntad que tenga. Hablemos ahora de quién está contratando, de quién necesita estos servicios, de qué administraciones contratan a los instaladores electricistas en esta franja de los 5 a 500.000 euros. Y como ya viene siendo habitual,
Y aunque todas las administraciones públicas contratan este tipo de trabajo, son las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, las que más demandan este tipo de trabajos y servicios. Un 60% de los trabajos relacionados con las instalaciones eléctricas son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales. El siguiente gran comprador de este tipo de trabajos, de servicios, son entidades como Tragsa, las mutuas de accidentes de trabajo, las universidades, correos, paradores, parques empresariales y un largo etcétera que llegan a promover el 23% de los contratos. O sea que fíjate, 60 de los ayuntamientos más 23, 83, ya está todo. Como suele ser habitual, los ayuntamientos y las entidades cercanas a las empresas son las que demandan los trabajos que resultan manejables y asumibles para la gran mayoría de las empresas. Por tanto, los contratos están promovidos, licitados, muy cerca de donde deben ser ejecutados, lo que no solo los hace accesibles a esas empresas locales o provinciales, sino que además es ahí donde estas empresas se encuentran cómodas, resultan competitivas y además son bien recibidas por las administraciones que las contratan, que prefieren trabajar con las empresas de su territorio, con las que tienen cerca. Bien, conocemos la demanda, hablemos de la oferta. Durante el año 2022 se han adjudicado un total de 2.360 contratos de entre 5 y 500.000 euros de presupuesto base de licitación sin IVA. Son los datos. Son contratos que a día de hoy o ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos. Así que lo que te cuento es lo que ha pasado o lo que está pasando. A priori, podemos esperar que una demanda constante, en cierto modo abundante y repartida, dé lugar a que haya muchas empresas optando a ejecutar estos contratos. Bueno, por otro lado, y pensando en los trabajos de mantenimiento, pues tener a la administración de cliente es bueno, cobro asegurado y puntual en la gran mayoría de los casos. Bien, pues los datos nos muestran una realidad interesante, y es que durante el año 2022 la media de ofertas que recibió la Administración por cada contrato de 5 a 500.000 euros que adjudicó fue de 5 ofertas. Mucho, poco, es la media, ¿vale? Esto no quiere decir que siempre haya compitiendo 5 empresas, porque en 2.360 contratos adjudicados de entre 5 y 500.000 euros se dan todo tipo de situaciones, desde licitaciones que reciben 39 ofertas a contratos que tan solo reciben una oferta. Pero fíjate, porque dado que la media no acaba de ofrecer una imagen precisa de lo competido que está el mercado, vamos a utilizar otro cálculo, la moda estadística. La moda estadística de un conjunto de datos es el número o dato que se repite más veces dentro del conjunto de datos. En nuestro caso, queremos saber qué es lo normal, lo habitual, cuál es el número de ofertas o competidores que se han encontrado las empresas de instalaciones eléctricas durante 2022. Y en este caso de la moda estadística, el número de ofertas que se repite más veces es 1. Una oferta para cada contrato licitado es lo más normal. En términos absolutos, de los 2.360 contratos adjudicados durante 2022 de importes de entre 5 y 500.000 euros, en 485 contratos solo hubo una oferta. En el 20% de los contratos solo hubo una oferta. Un dato que nos sorprende, ya que está rondando lo que resulta habitual en otros sectores como la construcción, los servicios de limpieza o la jardinería. Venga, hablemos de dinero, hablemos de los euros. Y es que la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas que adjudica, fue del 25%. Es decir, sobre el precio de salida, las empresas de media hicieron una baja del 25%. Ya sabes, media, valor promedio del conjunto de bajas ofertadas, que se calcula sumando las bajas y dividiéndolas para el número total de contratos. Puede parecer un porcentaje elevado, cierto, un 25% es bastante, pero claro, puede parecer elevado para quien no trabaja, ha trabajado o conoce esta actividad de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas. Aunque lo cierto es que es un porcentaje normal. Ya te digo yo que sigue quedando margen, haciendo una baja del 25%. De hecho, se puede decir que las empresas no ajustan mucho sus precios para lograr la adjudicación de contratos públicos. Analizando la oferta, podemos saber si la Administración, hablando así en general, está partiendo de precios asumibles para adjudicar los contratos.
Y para ello basta con fijarnos en el número de contratos que quedan desiertos. Contratos que una vez licitados no reciben ofertas o las ofertas recibidas no se ajustan a lo establecido en los pliegos. Los contratos desiertos que no reciben ninguna oferta son el principal indicador de que el precio de partida está muy ajustado o por debajo del precio de mercado incluso. Bien, pues los contratos de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas de entre 5 y 500.000 euros que durante 2022 han sido declarados desiertos ha sido de 170, lo que equivale a un 7% del total de los contratos. Ciertamente una proporción elevada, si tenemos en cuenta que lo habitual es que este porcentaje se sitúe entre el 2 y el 4%. También un porcentaje achacable a la inflación y subidas de precios que han venido caracterizando al año 2022. No obstante, la baja media ya veis que es de un 25%, con lo cual, bien. Por último, y para acabar de tener la foto del estado de la oferta, vamos a conocer el número de empresas que están ejecutando estos contratos, que hace un total de 942 empresas, o unas cuantas. Si se añaden 5 o 6 más o 20 más, no se va a notar. Para hacernos a la idea, esto supone que 2.360 contratos adjudicados dividido entre 942 empresas nos da 2,5 contratos por empresa. Así es la estadística. Aunque lo más probable es que haya unas pocas empresas que ejecuten 4 o 5 contratos, otras solo 1 y la mayoría 2 o 3 contratos al año. Unos 270 millones de euros adjudicados, precio de los contratos a cobrar, sin IVA, divididos entre 942 empresas, nos da 286.000 euros de facturación por empresa, sin IVA. 942 empresas en 50 provincias nos da 19 empresas por provincia, frente a los 56 contratos por provincia. Y 942 empresas adjudicatarias es el equivalente, más o menos, al 5% de todas las empresas de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas que hay en España. Estos son los datos. Las conclusiones son tuyas. En resumen, durante el año 2022 la Administración Pública licitó un total de 2.833 contratos de entre 5 y 500.000 euros sin IVA para atender las necesidades de mantenimiento, renovación y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas. Contratos que hacen un total de 358 millones de euros con un importe medio por contrato de 126.000 euros. El 60% de estos trabajos son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales, la administración local. Contratos que se licitan y adjudican muy cerca de donde deben ser ejecutados, donde las empresas de ámbito local y provincial son competitivas, además de bien recibidas por las administraciones públicas que contratan estos trabajos. Durante el año 2022 se han adjudicado 2.360 contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando. La media de ofertas que recibe la Administración por cada contrato que licita es de 5 ofertas. Mucho, poco, juzga tú. Aunque lo normal, lo habitual, es que la Administración solo reciba una oferta para cada contrato. Es la cifra que arroja el cálculo de la moda estadística. En cuanto a los precios, la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato que licita fue del 25%. Y en cuanto a los precios, la forma de conocer si los precios de la Administración son buenos o malos es contando el número de licitaciones desiertas, licitaciones que no han recibido ofertas. Y en este caso, para contratos de 5 a 500.000 euros y durante el año 2022, los contratos declarados desiertos han sido un total de 170. El equivalente a un 7% de los contratos adjudicados, una proporción que no es habitual, ya que lo normal es que ese porcentaje se sitúe entre el 2 y el 4%. Y en cuanto a los contratistas, a las empresas que han ejecutado o están ejecutando estos trabajos, un total de 942 empresas ejecutarán estos 2.360 contratos, lo que equivale a 2,5 contratos por empresa, lo que equivale a 286.000 euros de facturación por empresa sin IVA y lo que equivale a que el 5% de las empresas que se dedican a las instalaciones eléctricas están ejecutando el 100% de los contratos públicos. Y hasta aquí el episodio 156. En el próximo episodio
Te hablaré sobre el principio antiformalista. ¿Cómo suena eso? Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast. En todas partes, menos en Bricomanía. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.